nuevo trancón, pero ya estamos a 2 minutos de la casa. Thank you very much, everybody. Can you hear me now? Nicole, can you hear me? Ana, Andrea, Angie, Oscar, Lady, and Alba. Is the sound okay? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, Yes, por teacher. favor? Okay, thank you very much. Okay, in today's session, we're going to talk about the past, and we're going to explain how to continue doing the activities of the course. Okay, vamos a empezar a ver un poco más a fondo cómo hablar en pasado. Okay, desde la gramática, no tanto. Más bien la gramática va a ser una conclusión de la clase. Okay, para que no nos aprendamos las cosas al revés. Primero aprendemos a hablar, a escribir, a reconocer el vocabulario a través del uso, del descubrimiento y luego aprendemos por qué es así, ¿ok? Ese es un enfoque diferente, ambos son válidos, pero vamos a partir de lo vivencial, de lo contextualizado, ¿ok? Esa es la primera parte de la clase y en la segunda vamos a trabajar un poco sobre la actividad que tenemos pendiente para esta semana. Ya ustedes hasta el día de hoy deben haber terminado la actividad Down Memory Lane, que es la ustedes en una línea de tiempo. Entonces, si alguien, por ejemplo, después de esta sesión quiere mejorar su trabajo en esa actividad, a pesar de que la haya probado y dice, ve, yo no metí esto y quiero practicar, lo puede hacer y la puede volver a enviar. Si no la aprobó, puede completarla, organizarla y volverla a enviar. Y aparte de eso, vamos a trabajar con el cuestionario, pues vamos a resolver dudas para la siguiente actividad, que es un cuestionario, un quiz, que se puede repetir. Profe, Zero. profe, ¿me escucha? Hola. Bueno. Al profe como que se le fue la señal. Pensé que había No se le dicho- escucha nada. Sí, pero dije que ya estaba llegando.
Ok, ahora sí estamos desde mi casa. Ok, thank you very much for your patience, for being really patient. Muy bien. Y bueno, y aprovechamos que llegaron más personas. Ahora sí, otra vez me confirman, porfa, que me escuchan y que ven lo que voy a compartir. Vamos a ver. Aquí voy a compartir mi pantalla. Ok, ahora sí me escuchan. Yes, teacher, I can hear you. Ok, thank you very much. Oscar, debe salirse porque no escucha. ¿Con qué Oscar Entonces, está hablando, profe? no, Oscar Paut, que me dijo que no se escucha. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora Ok, sí lo estoy escuchando. thank you very much. Ok, y viendo la pantalla también, ¿cierto? You're welcome. Okay, thank you. So let's begin with past simple part 2. Ok, vamos a hablar del pasado simple. Simple, ¿cómo así que simple? El pasado cuando yo no voy a dar detalles como yo estuve estudiando toda la noche. No, sino yo estudié, yo trabajé ayer, salí un rato. O sea, la simpleza no va en que digamos frases simples, sino en que usemos un solo verbo para formar oraciones. O sea, en vez de decir, no, ayer estuve trabajando mucho todo el día, estuve trabajando. Eso no es simple, eso es una frase más compleja, ¿cierto? Una frase simple, no, ayer trabajé todo el día, estudié toda la mañana, salí un rato, me tomé un café al mediodía, almorcé. Entonces, la simpleza va en eso, en cuántos verbos estoy usando para conjugar mis ideas. ¿Ok? Eso es lo simple del pasado simple, usando un verbo. ¿Qué hiciste ayer? Imagínate que ayer yo había estado trabajando como había estado trabajando, verbo auxiliar, estado, verbo to be, trabajando, son tres verbos ahí, uno auxiliar y dos verbos. Entonces eso no es simple. Simple, no, ayer trabajé, ayer fui a cine, ayer me vi una película, ok. Estoy usando frases simples, ¿ok? Ready. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, de armar el pasado de una manera simple, ¿ok? Sencilla, sin muchos verbos, sin mucho adorno en verbos, ¿ok? So, let's begin. Los que quieran entonces van a responder en el chat la siguiente pregunta. Ustedes van a Estados Unidos y se encuentran con alguien o están por ahí hablando inglés y alguien les pregunta, hey, what do you do? Bueno, yo los saludo, hey, how are you? Hey, how's everything? Good, good. Long time no see you. Yo creo que me dijo que hace rato que no nos veíamos. Claro, yo no le entendí nada, pero por los gestos me dijo, hace rato que no te veo. Y yo le entendí, así no le haya entendido el inglés, pero le entendí la idea, como, hey, long time no seeing you. Where were you? Where were you exactly? Because it's been like 5 years since I saw you. Y yo, ya esta persona lo hago hace como 5 años, me dijo 5 years, que hace rato que no nos veíamos, que qué alegría. Y todo eso no lo estoy deduciendo por el listening, sino que el 90% es el contexto. El contexto y es predecir qué está pasando, el conocimiento previo de lo que esa situación, de dónde viene esa situación. Entonces muchas veces uno se queda sin saber qué le dijeron, pero entiende todo, ¿ok? Entonces la persona que les saludó, hey, how are you today? Hey, long time no see you. How long has it been? Like 8 years since I saw you the last time. Do you remember? Like in the university, Poli Gran Colombiano, at Sena. Do you remember last time? Yes, yes, I saw you in 2018. Y empieza uno así, como que no no me veía desde el 2018. Listo. Entonces por ahí empieza la cosa. Yes, I remember. Hi, how are you? Y ya empieza uno a hablar. Listo. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Qué has hecho? Ok. La pregunta que nos aboca ahora es, ¿y qué hiciste las vacaciones pasadas? Where were you?
What do you do last vacation? Entonces uno le hablan de las vacaciones y listo. La pregunta, hey, what do you do last vacation? Or where do you go on your last vacation? Or hey, what about your last vacation? Where did you go? Where were you? Did you have fun? I mean, were you here in Medellín or you traveled to another place? Y uno, ¿y qué me preguntaron ahí? En todo eso, vacation. Yo entendí vacation y entendí que a dónde viajé, traveled, que a dónde viajé. Last vacation, eso es como el pasado. O sea, miren que yo puedo utilizar muchas cosas. Si estoy enfrente de la persona, puedo usar el lenguaje corporal. Puedo mirar la expresión de sus palabras, la entonación, si está alegre, si está preocupado. No, man, I mean, something horrible happened last night. It seems that at home I had a problem. I don't know, there was like a robbery and está preocupado, le pasó algo malo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, volvernos buenos observadores y tener como a veces un poco de saber predecir, de poder tener como sentido lógico de lo que siga. Un saludo, pues me va a preguntar del trabajo, además que me está preguntando algo del estudio y ahí vamos avanzando en la conversación. Entonces, eso es lo que vamos a responder. A ver, ¿ustedes qué dirían si alguien les pregunta en este momento? Sin ChatGPT, sin Google Translator, what do you do on your last vacation? Or what do you do on, así es, what do you do your last vacation? Or what do you do on your last vacation? Vacaciones puede ser holidays. En Inglaterra se acostumbra a decir, what do you do on your last holidays? La pregunta más completa mejor es, what did you do on your last holidays or your last vacation? Vacation. Ahí es donde uno puede enredarse. Holidays, holidays no es día festivo. Holy es santo, day es holidays. Holidays, yo tenía entendido que era día festivo también. Okay, for example, next holiday in Colombia is, I think, in March. I don't remember. Okay, in March. Entonces ustedes van a tratar de responder a esa pregunta. What do you do on your last vacation? What do you do on your last vacation? Si alguien quiere abrir el micrófono, puede hacerlo y puede arriesgarse o decirlo si ya se lo sabe. Y revisamos, ¿ok? Ok, go ahead, Angie. And then Crystal. Angie, what do you do on your last vacation? Okay, in my last vacation, I traveled with my boyfriend's family on December. We went to Acacias. We knew a lot of things of the culture. For example, we heard a lot of singers on that place, and we taste the different how do you say, like, cultural food. Yes, traditional dishes or typical dishes. Traditional dishes. Yes. No more. Very good. Thank you very much. We tasted delicious traditional dishes. Okay, very good. Nice, excellent. With your boyfriend's family on December, very good, excellent traditional dishes. Excellent. Thank you very much. Really structured, really structured. Aquí hay un pensamiento sistemático, Angie. Aquí hay algo ya planeado. Angie ya la sabía, ¿no? Pues está así muy fácil. Sí, ya la sabía, pero no de memoria. La memoria, acostumbrarse a memorizar algo, primero va a sonar poco elocuente y segundo va a ser muy complejo. O sea, yo cuando te escuché sentí esa tranquilidad, esa fluidez. Oh, I travel with my family, my first family. ¿Cómo hace uno esa para poder organizar todo eso que dijo?
Ya muchos aquí que dirán, uy, no, ya Angie ya habla inglés perfecto y lo habla muy bien. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y si no, y si lo que yo diga no es tan perfecto como lo dijo Angie, que lo dijo muy bien, no importa, porque es que necesitamos es arriesgarnos y cometer errores y errores y errores. Y entre más errores y entre más orgulloso esté de mis errores, más fácil aprendo, porque un error es una oportunidad de descubrir que no sé o que estoy haciendo mal o que me falta, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Aquí, Angie, si yo me pongo a corregirte la gramática, encontraré una o dos cositas, pero ¿a quién le importa la gramática cuando estamos hablando inglés? Entonces, muchas veces, a veces es bueno hasta dejar pasar errores, porque si yo dejo pasar errores, me enfoco en la fluidez. Pero si yo cada vez que hago un error, yo, uy, aquí me equivoqué, puede que sea algo contraproducente y uno, uy, no es que me estoy equivocando mucho y que genere una ansiedad, de pronto un susto cada vez que voy a hablar porque es que me voy a equivocar. No, muchas veces hablen como hablen y no le presten atención a los errores. Otras veces cuando estemos practicando la exactitud, eh, corregir ya puntos muy claves, pues lo vamos a hacer, ¿cierto? Aquí recomendaciones sencillas, muy sencillas, sería Boyfriend's Family, está muy bien, lo dijiste así, On December, todo está muy bien. Cuando uno dice I knew about the culture, uno más bien dice, también puedes decir conocí, pero puedes decir I learned about the culture, aprendí, ¿ok? Conocer, sí, puede, pero conocer new se usa mucho cuando uno ya conoce de la cultura. O sea, si tú dices, we knew the culture, pues nosotros ya conocemos, we already knew the culture. O sea, el new es cuando a uno lo saludan en inglés y uno le dice, nice to meet you. Ahí dice un gusto en conocerte. Pero el otro le replica a uno, no, we know each other, we know each other, nos conocemos el uno al otro, o sea, nos conocemos, we know, I know you, no, I know you, lo cual esa es una forma de aprenderse el meet y el know. Yo le digo a alguien, hey, nice to meet you, my name is Juan Camilo, y la otra persona dice, no, no, we already know each other, I know you. Yo le digo, gusto en conocerte, y la otra persona me dice, no, yo te conozco, ya nos conocemos. ¿Ok? O we know each other, también le dicen a veces a uno. Entonces, esta es la diferencia entre meet, que es conocer algo por primera vez, y know, que es ya conocer algo, ¿cierto? Entonces aquí yo, we met the culture, ¿ok? Pero está bien, we learned about the culture. Muy bien, los verbos en pasados, cuando uno utiliza, puedes decir tasted y suena bien, pero la palabra para uno decir probé es tratar, intentar, tried. We tried delicious traditional food, okay, or dishes. Very good, you did a great job here, okay. Pero Angie es muy viva. ¿Por qué? Porque Angie no se puso a pensar en español y a decir, a contarme todo, ¿no, profe? Imagínate que es que como la familia, mi novio vive en tal parte, entonces, bueno, Acacias, bueno, es que imagínate, profe, pues el novio mío es de Acacias, entonces como la familia pues me invitó y uno, muy bacano, uno conocer Acacias, yo nunca había ido a Acacias. Esa es la versión en español. En inglés puede que no te dé, profe, yo tenía unas ganas, profe, ir por allá porque es que a mí me ha invitado mucho y yo no sé qué. Cuando uno empieza a pensar en inglés, traduciendo desde el español, todas esas, esa elocuencia que uno tiene en español le va a dañar el inglés. ¿Ok? Very good. Vamos a mirar. Muy bien. Este está muy bien. Perfect. Y separó entonces Angie sus ideas. Viajé, fui a tal parte, conocí esto y lo hizo simple, vean, todo lo hizo simple, ¿ok? Ella no me empezó a pensar, a decir, bueno, imagínate que estuvimos paseando, ¿no? Viajé. Nos tocó irnos, nos tocó irnos pues en bus, no, dijo, fui a Casillas, ¿ok? Simplificar las ideas.
Como no conseguimos viaje en tiquetes aéreos porque estaba muy caro y hasta allá no llega, hasta allá hasta Casillas no llega Viva, entonces nos tocaba mirar a ver si nos íbamos en bus, ¿no? La versión en inglés va a ser We went to Acacias. Angie, did you go by plane or by bus to Acacias? No, by car. By car, okay. Yes. Entonces, esta que dice aquí, we went to Acacias by car, es la traducción en español, sería como, profe, como mi novio compró carro hace como 2 meses más o menos, porque ahí estuvo de buenas que le tocó una platica que le llegó yo no sé qué, entonces, nos fuimos en el carro más bueno y con toda la familia, no, todo eso que yo acabo de decir ahí, la traducción de todo eso es, we went to Acacias by car, ok, entonces miren cuánto yo me tardo, por eso muchos dicen, pero es que yo tengo ahí la idea en la punta de la lengua, pero es que no me sale, ya está, yo sé que ya yo me sé, pero no me sale, claro, porque estás, o sea, quieres adaptar el español al inglés y no es así, o sea, no voy a tener el mismo esquema de pensamiento en inglés. Angie pensó en 5 ideas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Y las unió, ¿ok? Las unió. Ella pudo haber dicho aquí, first, we went to Acacias by car. No, or first, no, okay. The first thing, okay, we went to Acacias and we learned about the culture. Also, we heard a lot of singers. Muchas veces, cuando uno quiere pensar una idea y no le sale tan rápido, uno puede meterle como separadores que llamo also, and. Entonces, cuando uno dice estas palabritas, uno está pensando qué más va a decir. Como en español, en español dice, no, fuimos a Casillas. Y ese es una interjección que me ayuda a, a separar una idea de la otra. Okay, we went to Acacias by car. Ese es una muletilla buena, no tiene que ser todo el tiempo, pero puede servir para uno pensar que sigue, que sigue. Entonces, ayúdense con muchas cositas de esto primero. Also, and, okay, very good. Excellent. How was your trip, Angie? It was really nice or not that good? Did you enjoy it? It was awesome because I knew, no, I learned. I learned The a same. lot of things in that place, and it was the first time that I stay or I didn't stay. I don't know how to say with with my boyfriend's family. So it was amazing. Okay. Very good. Excellent. It was an awesome trip. It was awesome. I enjoyed a lot. Very good. Muy bien. Entonces, también podemos aprender a cerrar, porque muchas veces uno empieza a hablar y uno, uy, ¿y para dónde va esto? ¿Para dónde va este globo? Y uno empieza, y uno cree que entre más hable y a veces muchos estudiantes hasta tienen, pues son bregando, se corchan ellos mismos porque al final son, we traveled and we, ¿y qué sigue? El final ¿qué es? No, me gustó mucho, it was great, una opinión del viaje o una invitación, ok, go to Acacias, it's really nice. Cualquier cosa que me ayude a redondear esas ideas. Entonces, responder la pregunta, dar unos cuantos detalles y terminar como con una conclusioncita aquí. Eso nos puede ayudar. Very good. Vamos para el segundo. Anna, very good. Thank you very much, Angie. Go ahead, Anna. Anna, what do you do on your last vacation? In my last vacation, I went to Bucaramanga to visit my family and start a picture and start again to crochet
I'm And sorry, your pronunciation is really good, but your microphone is like, I don't know, like, can you please try to move your microphone so I can listen a little bit better? Thank you very much. Okay, you I, went to Bucaramanga. Your family live there, am I right? yes, Uh-huh. I Very good. start a Much picture. better. I listening good. Tell me. I listening good. Yes, much better. Uh-huh. Okay. I start a picture and start crushed amigurumi. Paint someone else. Oh, yo no sé cómo se dice figuritas. ¿Figuritas de qué? Son de barro. Handicrafts. Hand- Handcrafts, creo, handcrafts. Vamos a ver. Ajá, handicrafts. Yes, handicrafts. Okay. Ajá, ya vamos a buscar. I went to Rakira and I meet Kiran Ujú, and I stay in my home making do exercise. ujú. Doing And exercise. is all I do in my vacation. Okay, very good. That's all. That's all. Very good, excellent. Muy bien, aquí me ayudas con unas que fue porque, y si los demás escucharon, se mutió como el micrófono, tenía como una cosita. Mira, a ver si yo entendí todas. I went to Bucaramanga to visit my family, ok. La segunda, ¿me la confirmas? You took pictures or take pictures? No, I start a picture. I paint it. Ah, okay, I painted, okay. So much better, I Yeah. painted a portrait. Ajá, portrait. Que el picture es cuando yo digo I took pictures, tomé fotos, I took pictures, ese es, or I took photos, es distinta. List, I painted a portrait or a painting, okay? Very good. Puede ser I painted a painting, okay? Painted, el verbo, Okay. painting, la pintura. I painted something, ok, esa ya la habíamos puesto allí, ok, and you compraste o hiciste las handicrafts? I buy. I bought handicrafts. Entonces, en el presente de buy, o sea, el verbo comprar es buy, pero en pasado es bought. Y tú me dirás, uy, pero yo como aprendo bought en pasado es compré, compramos, compraron. O sea, cualquier conjugación del verbo comprar en pasado es bought, buy, bought. ¿Ok? You went to Rakira. You tell me you met Hiron. Am I right? Fuiste a Hiron, ¿cierto? Yes. And I It's my stayed, too. very good. And I stayed in my house. ¿Ok? Very good. Entonces, mira, también tienes un pensamiento estructurado. Miren, Angie y Ana utilizaron una secuencia que es muy importante, que es separar ideas una de otra. No es como en español. Uno en español incluso lo hace, pero es más inconsciente. Cuando dice, no, imagínate que las vacaciones pasadas me fui a visitar a mi familia a Bucaramanga, porque por allá tengo mucha familia. Es que entonces empiezo a dar muchos detalles y ahí es donde puede entorpecer ese proceso de pensamiento. No, fui a Bucaramanga a visitar mi familia, puntuales, ¿cierto? Ahí va una idea. El verbo ir en pasado es went. I went to Bucaramanga. Miren que aprender de personas que tienen diferentes niveles me ayuda mucho a comparar. Ve, uy, Ana, pero a comparar para bien. O sea, no es que vea, no, sino, ve, si yo estaba diciendo aquí, I go to Bucaramanga, pero es I went. Entonces me ayuda a corregir, ¿cierto? Cuando uno dice I took pictures,
El verbo tomar fotos es take en presente. Cuando yo quiero decir, yo tomo muchas fotos, I take pictures a lot, pero en el paseo pasado, I took photos or pictures, ¿ok? Entonces el verbo es took. Ya vamos a explicar cómo nos aprendemos eso. ¿Cómo así que el pasado del verbo tomar es took y no take como en presente? El pasado del verbo comprar es bought. En presente, buy. En pasado, bought. El verbo ir se usa mucho con o sin jirón, ¿ok? Yo diría más bien, pero no hay problema. Uno puede decir, I visited Girón first time, por primera vez. Visité a Girón por primera vez. Pero está bien, met se usa más como para conocer no lugares, sino conocer personas, ¿cierto? Pero si alguien dice, no, yo también he escuchado I met, no hay problema. I stayed, el verbo quedarse, in my house doing exercise. Very good. Ok, muy bien. Cuando estén pensando en inglés, ok, pueden utilizar esta estructura de pensamiento, ok. ¿A dónde fuiste? Entonces, ¿qué hicieron ellas? Listar una serie de actividades, ¿cierto? ¿Qué te recomendaría cuando se nos olvide una palabra o no la sepamos? Hay varias formas de evitarla. No evitarla, pues de sortearla. Una es decirla en español. I bought artesanías. Y sigo. I went to Ráquira, I bought artesanías. ¿Ok? Otra forma, preguntar, hey, how do you say artesanías? Si el interlocutor sabe mucho inglés, le puedes preguntar y aprendes si tienes confianza con la persona. Pero en otros escenarios va a ser incómodo si la persona ves que no es muy conocida y que está como molesta, entonces uno que se va a poner a hablar pues de la traducción si la persona no quiere ni siquiera como poner atención a lo que uno está diciendo. Este es mi gatico. Let me show you my cat. This is my cat. Its name is Romero. Let's look at it. Andrea, questions? Do you have any questions? No, teacher. Okay. I went to Cartagena with my Okay. friends on Ah, December, and we visited different islands in Rosario Islands or Islas del Rosario. uh-huh. We walked by the historical town and we ate the best seafood. We tried rices and soups. Mm-hmm. Okay, very good. And your opinion, what about your opinion about the trip? Was it good? Was it fantastic? Fantastic, teacher. Okay, it was fantastic. It was Okay, it fantastic. was great. It was awesome. It was okay, very good. Excelente. Entonces miren que aquí vamos encontrando patrones. Ve, Angie, Andrea y ahorita Ana había también participado. Usaron mucho el I went. Uno de los verbos más usados en inglés, después del verbo to be, es el verbo ir. Entonces todo esto esa la tienen que aprender. El de ir a alguna parte en pasado es went. I went to Cartagena and I went yesterday. I went to work. Then I went to the supermarket and later I went to the church. And uno puede aprender ese I went recordando a dónde fue ayer todo el día y empieza uno a decir I went and I went here and I went there and I went there, I went there, I went there. ¿Ok? Very good. Entonces, este es I went to Cartagena. El segundo verbo más usado en inglés, diría yo, después del verbo to be. ¿Ok? El verbo ir. Ready. I went to Cartagena. Entonces, este verbo en presente es go y en pasado es went. Estas son las dos formas del verbo y aparte otra que es el gone, que después la vamos a usar para decir algo como ido, yo había ido o yo he ido mucho a Cartagena, pero esta no la vamos a usar todavía. En presente, go. Si yo quiero decir, yo voy a Cartagena mucho, digo, I go to Cartagena a lot.
Pero si yo quiero decir en pasado, yo fui a Cartagena el fin de semana pasado, I went to Cartagena last weekend. Este todavía no lo vamos a usar, es simplemente para que vean que en inglés yo tengo que aprenderme, si mucho, 3 conjugaciones de un verbo. En presente, en pasado y en pasado participio. En español no son 3 formas del verbo ir, son 72 formas. O sea, pobres gringos, pobres angloparlantes, pobres los que estén aprendiendo español como segunda lengua. Eso es un bodrio, es difícil, es muy complejo. Entonces, es muy bonito el lenguaje, pero aprenderse la gramática y el vocabulario y las conjugaciones del español es lo más complejo que hay. Es prácticamente aprender chino. O sea, es de los idiomas más difíciles que hay el español, ¿ok? Entonces aprendas el verbo ir. Voy, fuiste, fuimos, fueron, yendo, irás, iremos. Todo cambia y por cada pronombre es una diferente. No, eso es un enredo. Entonces, en inglés, si yo quiero decir, ellos fueron a Cartagena, ustedes fueron a Cartagena, todos fuimos a Cartagena, ella fue a Cartagena, cualquier conjugación del verbo ir en pasado es went. I went to Cartagena, my wife went to Santa Marta, my family went to Peru, and my sisters went to Mexico, ¿ok? Pues no es la verdad, pero es un ejemplo. I went, we went, they went, you went, ¿ok? She went, he went. Entonces miren todo lo que nos aprendemos. No vayan a traducir, porque la traducción, no vayan a ponerse a escribir aquí, fuimos, fueron, aquí se pierde. Pues imagínense uno cogiendo y escribiendo aquí todo lo que went puede significar, nos enredamos. O sea, ¿cómo vamos a ponerle aquí todas las traducciones de went? ¿Para qué? No sirve. O sea, esto no lo vayan a aprender así. No vayan a aprender qué significa went. No, ¿qué traduce went? No, ¿para qué sirve la palabra went? En inglés sirve para hablar de ir en pasado. Cualquier pasado. Fui, fuiste, fuimos, íbamos. Es que imagínense que en español podemos decir yo fui o yo iba. Yo iba a Cartagena mucho. O yo fui a Cartagena el fin de semana pasado y son dos distintos. Iba y fui. Y went puede ser iba, íbamos. Fuiste, fuimos en pasado. Entonces no se vayan a aprender que went tiene todas estas traducciones. Ojo con eso, nada de traducciones. En la mente, mejor digan, ¿para qué sirve went? Para hablar del pasado, de ir a algún lado en pasado. ¿Ok? ¿Quiénes? Ellos, nosotros, ustedes, cualquiera, pero en pasado, todo en pasado. Entonces, ese es el went. Entonces, apréndanse este. Verbos sencillos, los que vimos la semana pasada, los que terminan en ed. Miren que aquí está visited, walked, tried, verbos en pasado regulares, verbos regulares que no tienen ninguna terminación rara, ningún cambio raro como el verbo go, sino que simplemente se les pone ed y ya quedan en pasado. En presente es visit, en pasado visited. En presente walk, en pasado walked. No suena la L, walk, walked. En presente try, en pasado tried. Probamos arroces. Very good. Entonces, eso es lo que tienen que ir identificando. El pasado del verbo comer, otro de los verbos más usados en inglés. Yo diría que los top 20 verbos más usados en inglés, comer, uno de los placeres de la vida, comer. Y beber, we ate seafood, ese se lo tienen que aprender, porque lo van a usar mucho. We drank, por aquí usaron el drank. We drank, no usaba, sí, yo me acuerdo que alguien usó el drank. We drank beer, for example. We drank beer, ¿ok? We drank beer. El pasado de beber es drank. Y el presente, drink. Yo bebo mucha cerveza, I drink a lot of beer. O yo bebí, o ellos bebieron en pasado, drank. We drank. ¿Ok? Questions. Do you have any questions? Any doubts? Vamos a ver. Pueden ir poniendo sus... No, teacher, I don't have.
Very good. Okay, nice. Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando. Ok, les voy a mostrar aquí. Este ChatGPT es una locura. Vamos a mirar la inteligencia artificial. Voy a hablar con ella un momentico y yo le puse este texto. Ustedes a la inteligencia artificial le pregúntenle, mira, quiero hablar un ratico en inglés, actúa como mi profesor de inglés, sé algunas cosas, pero quiero saber cuánto y vamos a hablar un poco de las vacaciones pasadas. Okay, entonces, dame un ejemplo de cómo puedo hablar de mis vacaciones, algo sencillo. Eso fue lo que le dije, entonces le voy a decir que me lea eso en voz alta. Vamos a ver. Ok, ¿puedes leerme el texto en voz alta, por favor, de nuevo? Claro, aquí va. Last vacation, I went to Cartagena. I traveled by plane and stayed in a hotel. I ate seafood, drank beer, swam, and danced. My family and I were very happy. We didn't go to the beach, but we visited many places. ¿Puedes decirlo un poco más despacio, por favor? Por supuesto. Aquí va más despacio. Last vacation, I went to Cartagena. I traveled by plane and stayed in a hotel. I ate seafood, drank beer, swam, and danced. My family and I were very happy. We didn't go to the beach, but we visited many places. Ok, very good. Entonces, miren, o sea, esta tecnología, pues esto hay que aprovecharlo al máximo. Le dije, hágame un texto sencillo de cómo describir mis vacaciones. ¿Cierto? Y no le dije desde el principio, tradúzcame todo lo que le va a decir. No, yo le dije, le pueden decir, mira, hazme un favor, yo voy a hablar así en inglés, tú vas poniendo cuidado y copia lo que entiendas y me das ayuda y me ayudas como a corregir. Voy a hablar de mis vacaciones pasadas, lo que hice. Listo, dale. Y entonces empieza uno a hablar, así sean palabras sueltas y ella le va a empezar a decir, pero Eni, no te entendí tal cosa. Vamos a corregir, vamos a hacer esto, ¿ok? Entonces, miren, aquí hay miren que cada dibujito, aquí se quedó donde no es, este es este, y este es este. Bueno, es como para recordar. Pero miren, entonces aquí hay una idea, miren que si yo analizo esto en mi mente, yo no puedo traducir, yo no puedo empezar, voy a decir, fui a Cartagena, ¿cómo es que se dice fui? Fui, ¿cómo es que era fui? Y cuando uno empieza a pensar en la traducción de fui, entonces se empieza a meter en una maraña de traducciones infinitas. Imposible de recordar de fuimos, fueron, fuiste, yendo, íbamos. Imposible, muy difícil, muy difícil. En vez de eso, ustedes pueden asociar la palabra fui con un objeto, una imagen. Entonces, last vacation, I went to Cartagena. O sea, el carrito me hace acordar que eso es como de ir, de viajar. Incluso alguien podría decir que dice yo viajé a Cartagena, pero en realidad went es exactamente el verbo ir, ¿ok? Entonces pueden asociar el carrito rojito con el verbo ir y así es más fácil recordarlo. Una imagen, went, el carrito rojo es para recordar que es para decir que uno fue o viajó, bueno, si lo pueden traducir como viajó, no hay problema, pero es fuimos. ¿Ok? Similar a traveled. I traveled by plane. Entonces, el verbo traveled lo asocio con travel. ¿Ok? Travel, si hay una agencia de viajes que se llame Travel, no sé qué, la agencia de viajes donde es Travel Vacation, se llama Travel Tours, Travel no sé qué. Entonces, sí, eso es de viajar, de viaje. Viajar. Ok, we stayed, ok. Siempre en inglés, nunca nos traguemos el I.
El ahí es como en español que uno dice, ah, fuimos a Cartagena y el ahí no está. Y viajamos, yo a ver, me quedé en un hotel y no digo yo me quedé yo, pero en inglés sí, yo, así suene muy repetitivo. I went to Cartagena, I traveled by plane, ¿ok? Entonces, nosotros sí nos lo tragamos porque pues nosotros podemos decir, fuimos a Cartagena. ¿Quiénes? Nosotros. Porque la conjugación fuimos, fuiste, fueron, ya con eso es suficiente para decir fuimos nosotros, está implícito ahí. Pero en inglés, como no tienen tantas conjugaciones, pues hay que poner el verbo siempre. Los trinchetes, asócienlos con el verbo ate. I ate seafood. No se aprendan listas de verbos. No se aprendan 10 verbos hoy, 5 verbos mañana, 5 diarios. No es cuántos verbos se sepan, sino cómo usan los que ya tienen y cómo aprenden más a partir del uso, del contexto, de descubrirlo a partir de equivocarse, de tratar de decir algo y no encontrarlo. Es que no está. O sea, yo no sé si me sé algo si no lo uso. Ese es como, pues suena como una redundancia, pero sí, yo empiezo a hablar y cuando hay, ¿cómo es que digo? Comer. Y descubro ahí que no me acuerdo cómo se dice comer. Y eso es una oportunidad de mejora, ¿cierto? Entonces, miren el verbo beber. Drank, drank, ok, drank, drank. Suena como una E. Drank, drank, ok. Lo pueden decir larguita. Drank, drank, ok, drank. En presente es drink. Yo bebo mucho, I drink a lot. Bebí ayer, I drank a lot. Entonces el verbo nadar, parecido al verbo tomar, es swim, I swam. Miren que son parecidos. Swim. ¿Ok? El verbo bailar, si es de los facilitos, yo los digo los fáciles porque son los que terminan en ed. I danced. Danced. Ahí no dice danced. Ahí dice danced. Y exageran. Hagan aquí una exageración de esto. Aquí hagan el danced. ¿Ok? Que termina en D o en T. No le paren bola a eso. Después lo vamos puliendo, ¿cierto? My family and I were really happy. Este verbo es el más usado en inglés. El verbo ser o estar en pasado. Estuvimos muy felices, estuvieron muy felices, estuvieron muy tranquilos, muy contentos, muy ocupados, muy insatisfechos. Were. My family and I were very happy. O pueden cambiarlo por we. We were very happy. We were very happy. El were, pues no hay forma de usarlo en una imagen porque pues were es el verbo ser o estar en pasado. Si estuvimos muy contentos o incluso estuvimos en un hotel, se puede usar were. We were in a hotel. We were in a restaurant. Estuvimos en algún sitio o estuvimos en cierto estado de ánimo o estuvimos muy ocupados en cierto estado de las cosas. ¿Ok? Y para negar, aquí está la X, para negar se usa el didn't. Pero el verbo que se ponga aquí ya no es went, ya no es el verbo viajar, ir en pasado, sino en presente, porque el didn't de una automáticamente anula el pasado. No hay que decir en pasado el verbo que sigue, porque didn't ya es una indicación de que no están hablando en pasado. Entonces, cuando hablamos en pasado, en negación, usamos didn't, pero el verbo lo dejamos en presente. Esa es una de las particularidades, ¿cierto? Entonces yo por aquí, yo pondría estas dos junticas para ver la diferencia entre I went, miren aquí, pongámoslo aquí para que vean la diferencia, para que vean lo que quiero mostrarles aquí, verá. Ah, ¿cómo así? Voy a usar el paralelismo, la alineación vertical. ¿Cómo así? Miren, yo voy a comparar el mismo verbo, el verbo ir,
en presente y en pasado, en afirmación. No, las dos están en pasado, las dos frases, pero aquí es una negación. Entonces uno aquí aprende la gramática de una manera visual. Uno dice, ve, para uno afirmar, para uno hacer frases afirmativas, usa el verbo, la forma pasada del verbo. Por ejemplo, ir es I went to Cartagena. Pero si voy a negar, uso el didn't, que es la negación del pasado, o sea, el no en pasado. Y el go es el mismo verbo went, pero este ya no está en pasado, está en presente. ¿Ves qué raro? Pero ¿cómo así? No estamos hablando pues del pasado, sí, pero es que en inglés, en las frases negativas, el que se conjuga es el no y no el verbo, ¿ok? Lo que yo les decía hace 8 días es que en inglés el no, que para nosotros es único, es una sola palabra, es no, no es no aquí, allá, en el presente, en el futuro, en el pasado, en el presente perfecto, en los condicionales, en los futuros condicionales, el no es una sola palabra universal para negar. Pero en inglés el no puede tomar varias formas. Puede tomar la forma del don't, puede tomar la forma del doesn't, puede tomar la forma del didn't, puede tomar la forma del won't para el futuro, puede tomar la forma del wouldn't para, para los condicionales. ¿Ok? Entonces miren que en inglés no hay un solo no. En inglés hay un poco de formas de decir no. ¿Ok? Y en este curso nos estamos enfocando en esta de aquí, didn't. Todo lo que ustedes digan en este curso va a ser en negación, va a ser con didn't. I didn't, I didn't, I didn't, con una excepción que después la vamos a ver, ¿ok? Ready, pero ven todo lo que conlleva aprender esta gramática de esta manera. Yo aquí no le estoy poniendo sujeto, verbo en pasado, más el complemento, y aquí sujeto auxiliar, verbo en presente o en forma base, más el complemento. Aprender la gramática así es un gallo, es muy difícil. Salgan de esta clase diciendo cosas simples, ¿no? Como, no, es que el pasado participio y el verbo en regular, y entonces que el auxiliar no va ahí, sino que va más y yo no sé qué. Y se vuelve uno un experto en gramática y a la hora de hablar no sabe decir mucho, ¿cierto? Hoy salgan diciendo, ¿qué aprendiste en clase? ¿O qué repasaste? No, vimos, por ejemplo, cómo hablar de las vacaciones. Por ejemplo, si quiero decir, por ejemplo, en mi caso, yo fui a Santa Marta, puedo decir, I went to Santa Marta. Pero si quisiera decir que no fui a Santa Marta, pues simplemente digo, I didn't go to Santa Marta. Entonces aprendí esa diferencia ahí, que no tengo que usar went en pasado, en negación, sino go. Es muy extraño, pues que como que el no es didn't y es el que me refleja que aquí la palabra me dice que la frase está en pasado. Ok, hasta aquí vamos bien. Vamos a mirar que hay dudas, si hay dudas por el chat. ¿Quién quiere tomar la palabra? Ok, aquí hay una. Ana, cuéntame, teacher, how we can activate this performance. Sí, me reformula la pregunta, por favor. ¿Cuál performance? ¿Qué quieres activar? El ChatGPT. El de la IA. Bueno, yo tengo la versión paga, pues no le estoy chicaneando aquí, pero yo tengo la versión paga, la versión gratuita, no sé si tiene esto, pero creo que si hay algún complemento que se le puede descargar. Queda de tarea, yo lo voy a revisar, pero pues a mí me parece muy útil y me hace unas cosas que increíbles. O sea, No, profe, no. no la tiene. No, confirmado. Confirmado, listo, no. Entonces, habría que buscar otras, por ejemplo, la competencia DeepSeek, la china, que es gratuita, DeepSeek, que le salió competencia ChatGPT y la pusieron código abierto, o sea, no hay que pagar nada. Mirar a ver si tiene esa opción, ¿cierto? Pero debía haber otras, que si son... El problema es que ya cuando no lo usa mucho le dice, ve, ya lo usaste mucho, necesitamos platica. Entonces, lo pueden usar con algunas, ¿cierto? Free access aquí.
Entonces miramos a ver si DeepSeek tiene la opción. Se llama DeepSeek, ¿ok? Búsqueda profunda o Deep profunda, ¿ok? Búsqueda profunda, DeepSeek. Ready, entonces miren lo que les decía aquí. Miren que la inteligencia artificial me habló de las vacaciones en una forma simple. ¿Y la simpleza en qué va? En la cantidad de verbos que usé para cada oración. Me dice, no, estuvimos viajando para Cartagena, estuvimos, bueno, o sea, nunca habíamos viajado. Había es un verbo, viajado es otro, no. Fui a Cartagena, hice esto, no hice aquello, hice, bueno, no hice tal cosa, no estuve allí, estuve acá, bebí esto, comí esto, ¿cierto? Y se vuelve como una lista. Entonces, no, es que el inglés suena muy maluco, bro, eso es como todo cuadriculado, no, es que nos toca porque o si no, ese español que nosotros tenemos tan bacano nos va a entorpecer ese aprendizaje del inglés, ¿ok? El que es muy charro, muy chistoso, muy elocuente, en inglés tiene que volverse una tapia, ¿ok? Tiene que volverse seco, parco, ¿ready? Mientras que toma un nivel en el que puede hacer chistes, ser más elocuente, ¿cierto? Listo, entonces mírenlo aquí. Aquí viene. Entonces apréndanse el avioncito, es traveled. El hotel es stayed, porque me quedé en un hotel. Y así uno no vayan a traducir esto al español aquí. Se dañan todo su proceso de memorización. Si yo lo tengo y dependen de la traducción en todo momento. Entonces uno empieza aquí, es que ahí se dice ahí se dice me. Ahí hay un error grandísimo, ¿no? La palabra ahí no traduce me. En inglés, para decir que me hospedé en un hotel, me quedé en un hotel, nos alojamos en un hotel, estuvimos en un hotel, dice ahí stayed in a hotel, ¿ok? Nunca vayan a escribir la traducción en español. En vez de eso es que me pongan un dibujito, un muñequito, traten de memorizárselo, que ahí stayed in a hotel, es que aquí es muy obvio, es un hotel. Uno que va a hacer un hotel, quedarse, ¿sí o no? Entonces el verbo stayed es quedarse. Es mejor aprenderse toda la frase completa, I stayed in a hotel, que aprenderse que el verbo stay, quedarse, stay, quedarse, stay, quedarse. No, I stayed in a hotel, or we stayed in an Airbnb, we stayed in an apartment, we stayed in a cabin, we stayed in my brother's house, ¿ok? Ready, entonces esa es la forma en que podemos aprender un idioma a partir de imágenes visuales. Cuando ustedes vayan a aprenderse a describir sus vacaciones, traten de, hagamos este ejercicio en sus mentes, traten de no memorizarse esto al pie de la letra, como que era lo que iba primero. O sea, es que aprender inglés no es libretearse. Ustedes no son actores, ustedes no se van a ir a decir un guión para una novela, para actuar en una película. Es muy difícil, esos actores tienen que repetir 1000 y 2000 veces un solo guión para poder aprendérselo. No, cuando uno trata de aprender cómo hablar de sus vacaciones, esto que me dijo aquí Ana, fue Ana al final, me lo dijo de esta forma, pero después Ana va a decirlo en una forma diferente. Va a decirlo cambiando el orden, quitando unas cosas, poniendo otras, y así eh, recuerda todo esto, pues, y gana plasticidad mental, ¿ok? Entonces, queda claro hasta ahí. Is it clear, the instruction? Do you have any questions here? Vamos a No, ver. teacher. Ok, so let's see. Vamos entonces a mirar cuál es, a qué viene todo esto. Ya ustedes van a hacer no les va, o sea, lo que hicimos hoy fue estudiar para el examen, que está el cuestionario, que todos lo pueden tomar varias veces. Tómenlo la primera vez y miren cómo están sin ChatGPT, sin ninguna ayuda, a ver si sacan 100 o 90 o alguien sacó por allá 15%, uy, 15%. Ese fracaso, no lo vean como un fracaso, pero ese fallo, es que el español vea que me entorpece la capacidad de pensar en ese inglés.
En inglés ellos no fallan, ellos no fracasan, ellos fallan un examen. Ellos no pierden un examen, ellos lo fallan. Ellos no ganan el examen, ellos lo pasan. I passed, Profe, I pero failed. ¿Sí? disculpe, pero la ¿Sí? segunda actividad es como un examen. Sí, es un examencito. Entonces ustedes lo toman, ya les voy a mostrar dónde lo toman. Por eso me tomé tanto tiempo fundamentando para que lo puedan tomar tranquilamente. Entonces le dan clic aquí, le voy a cambiar aquí el rol. Y a ver, yo cambio aquí el rol. Cambia rol, a ver, rol de... no me acuerdo dónde cambia el rol, perfil, así. Perdón un momentico, es para... no, bueno, dejémoslo aquí así, que no recuerdo, give me one sec. Ok. Entonces lo que van a hacer es tomar ese examen. ¿Dónde está el examen? Vamos a mirar. El examen va a estar en la parte donde dice, vamos a mirar aquí, en la parte que dice guía de aprendizaje. En este módulo ustedes despliegan y debajo del foro está el cuestionario, reading and listening. Okay, reading and listening. Y le dicen vista previa, ya 22 personas lo han hecho. La calificación mínima para aprobar es 70 de 100. Si en la primera no lo aprueban, estudian otro poquito, miran en qué se equivocaron, me preguntan y vuelven a tomarlo hasta que aprueben. Pero más importante aún, hasta que aprueben, hasta que aprendan lo que allí se quería repasar, ¿ok? Con las negaciones, recordemos entonces, por ejemplo, si yo quiero decir I traveled by plane, en negación, ¿quién me ayuda? Oscar, ¿me ayudas, por favor? ¿Cómo dirías entonces I traveled by plane? ¿Cómo diría yo que no viajé en carro? Como que no viajé en avión, perdón. Este es negativo. How do you say this one in negative? I didn't Ajá, very good. travel by plane. Y necesitamos este así, traveled o no. Le pongo LD. Sí. No, perdón. No hay necesidad, ¿cierto? No hay necesidad Aquí. porque el didn't, ya con el didn't, la persona me va a estar entendiendo que le estoy hablando en pasado. Estoy Eso afirmando es. que no viajé. Ajá, perfecto. Eso es como si en España, es que ahí se ahorraron un poco de cosas. O sea, este didn't, esos gringos muy tesos, ¿me entiendes? No, el inglés no se construyó en una reunión que se reunieron, pero supongamos que se reunieron a inventarse el inglés. Y ya estaba el español inventado y dicen, venga, pero ¿cómo vamos a inventar esto a partir del español? Si va, para conjugar un verbo, imagínate el enredo, es que travel, viajé, viajamos, viajaste, viajaron, viajarías, viajábamos. Entonces nos vamos a poner a hacer listados de verbos, hagamos, creémonos una idea mejor. Alguien por allá, un loco por allá, venga, ¿y por qué no cogemos el no y conjugamos el no? ¿Cómo así? Pues inventémonos varios no. Y ahí le avisamos a la gente que es que ahí es donde está el truquito. Y mire, si tenemos pues 6 no, imagínense, es una sola palabra con 1, 2, 3, 4, 5, con 5 formas de decirlo y ya el que se aprende a 5 ya puede conjugar todo lo que quiera y no nos, o sea, muy tesos, porque en vez de conjugar todos los verbos que existen, conjugaron una sola palabra para negar el no. Didn't, don't, doesn't, wouldn't, won't. ¿Cómo así? Ah, bueno, si por ejemplo alguien quiere decir yo no como hamburguesa todos los días, I don't usa para hábitos. I don't eat hamburger. Pero si quiero decir que no comí hamburguesa ayer, I didn't eat hamburger. Y si quiero decir que yo no voy a comer hamburguesa mañana, I won't eat hamburger. Ah, listo. Y si yo quiero decir que yo no comería hamburguesa ni por el berraco, I wouldn't eat hamburger. Y bueno, pero es que hay mucha gente que ya está diciendo doesn't cuando es él o ella. Ah, pues dejémoslo ahí. Ella no come hamburguesa. She doesn't eat hamburger. He doesn't eat hamburger. No se pusieron de acuerdo aquí en dejar un solo no en el presente.
dejaron dos, les tocó porque es que por allá en unas tribus germánicas decían mucho el dasen, y entonces no me pudieron poner de acuerdo, les tocó dejar los dos, el don't y el doesn't para el presente. El don't para yo, tú, ellos, todos menos él o ella. Y el doesn't para él o ella. ¿Ok? Entonces, eso es lo que básicamente queremos como entender sin tener que aprendernos el auxiliar del presente y el auxiliar de los condicionales y el futuro simple y la conjugación, ¿no? O sea, cuéntense un cuentico donde ustedes puedan aprenderse eso de una manera más fácil, ¿cierto? Ok, entonces, I stayed in a hotel, I ate seafood, I drank beer, aquí ya tenemos, bueno, y si queremos negar, Oscar, por ejemplo, esta, I ate seafood. Si yo quiero decir que no comí comida de mar, ¿cómo diría? ¿O quién me ayuda por ahí? One volunteer, de pronto Lady, bueno, hay varios Oscar Luis, Oscar Iván, Oscar Paut, John, ajá. Didn't, ¿y cómo conjugar? ¿Sí? Que no se escuchó bien. I didn't. No se escuchó. I didn't eat, ¿cierto? I didn't eat seafood. O sea, no me escuchó, es que fue que se me fue la señal. Sí, I dale. didn't eat. Ajá, very good. Entonces uno aquí se aprende este verbo raro, el verbo comer. Miren, miren, yo estoy usando ayudas visuales. Very good. Para aprender vocabulario, miren. Yo cojo y yo pongo aquí el didn't y pongo estos dos aquí uno debajo del otro y uno ve, qué curioso, ve. En presente, it. En pasado, ate. Se cambia como el orden, como si se pasara esta de primera, como si todas se movieran una, ve. Tan raro. Como si la S pasara para el final, ve. Así es. En futuro sería 18, ¿no? En futuro sería otro golazo que hicieron. Cuando empezaron a decir, bueno, ¿y el futuro cómo lo vamos a conjugar? Ya sabemos las negaciones, listo, nos inventamos, ¿viste? Para hablar del futuro, le vamos a meter viajaré, viajarán, viajaremos, viajarás. Le vamos a poner conjugaciones también. Hombre, inventemos una palabrita que cuando la gente la escuche, sepa que le van a hablar en futuro. Entonces pongámosle un will. Un will y el verbo que siga, eso, y ya usted ahí ya ganó. Si ella goleó, cuando usted le diga, ¿qué va a hacer? No, yo pensé que, ajá. yo pensé que pensé que hay unos que se le coloca ing. Sí, esos son ya tiempos compuestos y también otro tipo de futuro que no vamos a ver en este, pero cuando uno dice I'm going to travel, I'm going to stay in a hotel, I'm going to visit my family, el like going to. Cuando uno dice mucho going to es como cuando en español dice mucho a Cartagena, me voy a quedar en un hotel, voy a pasar un rato con mi familia, voy a comer mucha comida de mar. Voy a en inglés es como el going to, el I'm going to. Pero el will es una palabrita que se inventaron que no traduce nada en español. Bueno, traduce testamento, pero en otros contextos. El testamento será leído mañana. Sí, pero no, el will aquí antes de un verbo es para avisarle a la gente, pilas que esta frase te va en futuro. Pilas que te va a hablar de lo que no ha pasado todavía. Pilas que te va a hablar de mañana, del fin de semana que viene, del próximo año. Entonces, will es muy sonoro. ¿Y por qué los ponen aquí? Porque necesitan avisarle a la gente, como no tienen toda esa mana de conjugaciones que tiene un español, travel, no, nada. El will le indica a uno futuro. De una vez, cuando me dicen I will, yo ya descubrí que me van a hablar en futuro. Y no necesito ninguna conjugación rara del verbo que pongo viajé, viajaremos, viajarán, viajando, viajaste, viajarían. Entonces miren que la lógica de esto sí es muy tesa, ¿no? O sea, resumir unas conjugaciones del español en una sola palabra. Por eso es un idioma considerado universal, por lo simple, por lo práctico, ¿cierto? Entonces,
Apréndanse esto, todavía no viene el caso para que no nos confundamos, pero es como un tip. Eso es todo. Entonces, recuerden que el didn't es para negar casi todo en pasado. Y ese casi, ¿por qué no es todo? Porque la próxima sesión vamos a ver. El didn't para negar todo, el didn't para negar todo para afirmar la negación, ¿no? El didn't para, no para afirmar, para negar en pasado. Y el verbo es en presente, o sea, el verbo hay que ponerlo aquí en El presente. ed en presente. Ok. Ajá, eso es. No, el ed es pasado también, ¿cierto? Mira, el ed es pasado, pero en afirmación. Y el didn't es pasado negación, ¿cierto? O sea, entonces, ¿cómo vamos a resumir esto? Hay verbos que en las frases afirmativas terminan en ed y otros que tienen una forma extraña, regulares y irregulares. Y en negación, vamos a resumirlo aquí para que nos quede todo muy clarito. Vamos a utilizar la inteligencia artificial. Mira, yo quiero resumir el pasado como de la siguiente forma. Cuando uno afirma en pasado, puede tener dos escenarios. Que el verbo que va a usar termine en ed o que tenga una forma irregular. Ese sería el resumen de las afirmaciones. Ahorita me das un ejemplito, por favor. Y cuando vaya a negar en pasado, pues tengo que usar el didn't y el verbo que siga no lo conjugo en pasado, sino en presente. ¿Ok? ¿Me puedes ayudar a hacer como un esquemita o algo para resumir esto o unos ejemplos bien claritos? Una forma bien cortica, bien concisa. Es claro, aquí te va un esquema sencillo. Afirmaciones en pasado. Verbos regulares terminan en ed. Ejemplo, walked. Verbos irregulares tienen una forma única. Ejemplo, went. Negaciones en pasado. Usamos didn't plus verbo en presente. Didn't go. Ejemplos. I walked to the park. I went to the park. Negación. I didn't walk to the park. Or I didn't go to the park. ¿Te parece útil? Sí, gracias. Entonces, listo. Entonces, para resumir, podemos hacer esto. Podemos hacer los ejemplitos o tratar de recordar esto, ¿cierto? Y hacerlo con ejemplos. Podemos usar un esquema, si ustedes usan, por ejemplo, Napkin. No han usado Napkin, esto es de locos. Napkin es una inteligencia artificial, pero muy, muy sobrada para hacer esquemas bonitos, gráficos. Cuando les pidan una presentación en PowerPoint y uno se queda media hora haciendo unas bolitas ahí, un cuadrito, pues se van para Napkin y él les hace un diagrama bien bonito. Y los diagramas sirven para visualizar información pues que está estructurada de alguna forma. Entonces yo cojo aquí y hago esta parte. Entonces simplemente señalo el texto y le doy clic aquí en el relampaguito y me hace un gráfico bien sobrado aquí. Vamos a ver, para recordar más fácil los gráficos me pueden ayudar mucho a recordar qué es lo que quiero aprender, ¿cierto? Vamos a mirar, a ver un esquema que me ayude bastante y así pueden ustedes hacer ese resumen, aprender esa gramática de cómo se usan los verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, este, ajá, sí está bien, entonces podemos usar este. Entonces los verbos regulares es agregar ed al verbo para formar el pasado afirmativo. Ejemplo, si yo digo viajé, I traveled. Pero hay otras veces en que se usa la forma única del verbo para el pasado.
en afirmaciones. Afirmación. Ejemplo, comí, I drank. O comí, I ate. Esos verbos son irregulares porque no tienen la forma ed al final. Y en negaciones usamos didn't más el verbo en presente. O sea, tratemos de practicar, hacer ejemplos, lo que más podamos, de las 3 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a afirmar 2 y para negar esta. ¿Ok? Hasta ahí queda bien. Yo sé que es mucha información para una misma clase, pero vamos a practicar cómo. Mañana escriben en un cuadernito, o si van para el trabajo, en el mismo chat, en WhatsApp, escriban algo que hicieron hoy, pues ayer, algo que hicieron el día anterior, o algo que hicieron en la mañana. En la mañana hice esto y esto y esto y esto. Y lo comprueban, miran a ver cómo les va, pueden usar la inteligencia artificial, pero no se pongan a memorizarse tan, cuando los verbos. No, ya cuando usted les salga de una manera natural, ahí es que el aprendizaje ya estuvo ahí implícito. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Ya sabemos que la siguiente actividad es un quiz y que lo pueden realizar las veces que deseen. Y que está en la parte de guía de aprendizaje del curso, en la sección cuestionario. Aquí donde dice guía de aprendizaje, cuestionario. Listo. Cuestionario, reading and listening. ¿Ok? Any questions, any doubts? ¿Tiene alguna pregunta, alguna recomendación, inquietud? No, teacher. Okay. Thank you very much, everybody. And it was a pleasure to have you here. Keep on practicing and let me know whatever you need, okay? See you around and have a good night. Take care. See you, Thank teacher. you. Bye. Thank you. You're welcome. See you. Bye. Take care.